Hablar de riesgos psicosociales es inevitable cuando abordamos la problemática de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El trabajo constituye una de las fuentes de bienestar psicológico y social más valiosa para los seres humanos y provee la mayor parte de significado y estructura en el mundo adulto. No solo es el medio que nos permite cubrir en mayor o menor medida, como veíamos al analizar el concepto de trabajo digno, nuestras necesidades básicas, sino que, además, interviene en la co-construcción de nuestra identidad social y personal. Desde mediados de los años 70 y en una dinámica que fue profundizándose a partir de los 80 y los 90 y sigue hasta hoy, las sociedades occidentales se encuentran en un proceso de cambio del modelo económico. Este cambio ha producido, y todos hemos sido testigos directos, importantes transformaciones en el sistema productivo y en las relaciones laborales. Muchas veces a costa de las condiciones de trabajo, de la salud de los trabajadores e incluso con graves pérdidas de derechos que fueron conquistados durante años. El panorama de los próximos años, a partir de la incorporación de la inteligencia artificial, con sus pros, con sus contras, con sus defensores y sus detractores, no hace sino eh, avisorar un futuro más complicado todavía. Uno de los cambios de mayor trascendencia ha sido, sin duda, la globalización económica, entendida como la facilidad y rapidez con que las empresas pueden invertir en uno u otro país, deslocalizarse, intercambiar productos, servicios. Todo esto transforma las estructuras sociales, las estructuras económicas, políticas y culturales. Un segundo cambio en estos años ha sido la tercerización de la economía y de la población activa, tanto en los países desarrollados como, muy especialmente, en los países en vías de desarrollo. Ello genera no solo un incremento de la inseguridad en la estabilidad del empleo, sino en general un deterioro de las condiciones laborales. Realidades como las relaciones laborales derivadas de las apps, de las aplicaciones, Rappi, Globo, Pedido Ya, etcétera, son una prueba de este deterioro de las relaciones laborales. Una tercera tendencia viene marcada claramente por un cambio tecnológico constante, acelerado e imparable, representado sobre todo por las tecnologías de la información. Este cambio tecnológico excluye o tiene muchas posibilidades de excluir del mercado laboral, al menos del mejor remunerado, a miles de trabajadores que no han sido capaces, por razón de formación, de capacitación o de falta de capacitación, por edad, etcétera, de adecuarse a las nuevas exigencias tecnológicas. Desde otra perspectiva, también nos encontramos frente a nuevas formas de organización del trabajo, de organización de la producción, que tienen como elemento central la idea de la flexibilidad o la flexibilización como forma, supuestamente, de mejorar la productividad de los trabajadores y su adaptación a los cambios tecnológicos y a la globalización creciente. Sin duda son cuestiones discutibles, pero lo cierto es que tenemos estructuras en el mundo laboral que proceden de hace 40, 50 años y el mundo cambió. Probablemente todas estas fases, todas estas nuevas realidades no sean óptimas, sin duda alguna, pero tenemos que ser capaces de sentarnos en una mesa, los diferentes agentes del mundo laboral, de la realidad laboral, no solamente los trabajadores con sus sindicatos, suponiendo eh, que
que se trate de trabajadores registrados y trabajo regularizado y no informal. En la realidad argentina, la mitad de los trabajadores están no registrados, con lo cual ni siquiera cuentan con esa representación gremial. Tiene que estar la parte empresaria, también de los abogados de una y otra parte, los especialistas que de una u otra manera son los que nos tenemos que devanar los sesos para ver cómo construimos un nuevo pacto social sin perjudicar esos derechos adquiridos y de manera que sea lo más eh, deseable para todas las partes porque estamos todos en el mismo barco. Finalmente, tanto la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo como un profundo e imparable cambio social y cultural en lo que hace a las cuestiones de género, han hecho entrar en crisis un modelo tradicional de división sexual de trabajo y comporta importantes transformaciones sociales. En realidad, estamos viendo las primeras manifestaciones nada más. Estos cambios o estas transformaciones y esta incorporación efectiva de la mujer al mercado de trabajo exige una adaptación de las dos principales esferas en las que hasta hace poco se dividía de una manera rígida la vida social, el trabajo remunerado y la vida familiar. En este escenario complejo hay una estrecha relación, nos demos cuenta o no, entre estos dos aspectos, entre las condiciones de trabajo y las condiciones de vida. Esta relación tiene su expresión específica en el proceso salud-trabajo y en el desarrollo social. De esta manera, la satisfacción laboral como concepto es un parámetro multidimensional que consiste o que consta de factores intrínsecos, como pueden ser la autonomía de decisión por parte del trabajador en cuanto a las tareas que puede o no realizar, esa libertad de, de decidir qué es lo mejor para el trabajo que está llevando a cabo, eh, el reconocimiento al trabajo bien hecho, al esfuerzo, eh, y factores extrínsecos como son el salario, cada vez más insuficiente, no solo en un país como Argentina, sino a nivel mundial. Hablábamos en el vídeo sobre trabajo digno, cómo a nivel mundial está incrementando dramáticamente la cantidad de trabajadores pobres, trabajadores registrados. Es decir, no estamos hablando de un trabajo eh, en negro, como se le suele llamar en Argentina. Estamos hablando de trabajadores registrados a los que, sin embargo, no les alcanza el sueldo. Y por otro lado, un tema no menor que es la seguridad laboral. Seguridad en todos los sentidos, respecto a una previsibilidad y a condiciones de salud y seguridad. En cuanto a la salud ocupacional, cuya finalidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, lo cierto es que en los últimos años se ha venido presentando un nuevo tipo de riesgos ocupacionales que tienen que ver con lo que se denominan los factores psicosociales y que se están convirtiendo en problemáticas muy importantes en el ámbito laboral por las patologías concomitantes que conllevan. Eh, si analizamos buena parte de las estructuras de, de riesgo del trabajo, no solamente en Argentina, en otros países, vemos cómo se han centrado esencialmente en riesgos físicos, en riesgos químicos, en riesgos biológicos, que no han variado esencialmente desde la Edad Media o antes de la Edad Media para acá. Eh, Podrán cambiar los mecanismos de protección, las herramientas, los elementos de protección, pero la problemática de fondo sigue siendo la misma. El mismo riesgo de caerse de un andamio tenía un constructor de pirámides en el Egipto de los faraones,
que hoy un albañil construyendo una casa en cualquier urbanización o complejo habitacional de hoy en día. El mismo riesgo de intoxicarse o de quemarse o de utilizar un material que le produjese algún daño tenía un alquimista de la Edad Media que alguien que trabaje hoy en un laboratorio. O os invito a que hagáis un poquito de memoria y veáis y recordéis las imágenes, los grabados que hay de los médicos durante la peste negra en Europa con esa especie de trajes que se ponían de protección y cómo se parecen a los trajes de protección individual, a los EPI que usaba el personal sanitario durante la crisis de la pandemia. No ha habido ningún cambio en el fondo. Sí ha habido estos otros aspectos que se han incorporado a los riesgos laborales y a todo lo que tiene que ver con la salud ocupacional. Las investigaciones ocupacionales también han pasado gradualmente de enfocarse en esos riesgos tradicionales y visibles, ¿eh? a problemas o cuestiones de otro tipo, como tiene que ver la ergonomía, la postura, la distancia que puede haber entre un ordenador, entre una computadora y la persona que lo está usando, si utilizamos o no protectores para las muñecas para que no tengamos en el día de mañana problemas del síndrome de túnel carpiano, ¿eh? Pero además se ha sumado a todo esto lo que se denominan riesgos psicológicos, que son invisibles, al menos en en una primera instancia, y que pueden estar presentes en el lugar de trabajo. Actualmente ya se reconoce que los conflictos psicológicos y la inadaptación del hombre al trabajo son capaces de generar estados de ánimo agresivos, negativos, desequilibrios emocionales y otro tipo de malestares que afectan no solo la salud mental, sino también el funcionamiento neurovegetativo del organismo. Lo que se ha denominado factores psicosociales proviene o viene determinado por las condiciones y características presentes en una situación relacionada en forma directa con cuatro aspectos diferenciados de nuestra realidad laboral. Os invito a que hagáis ese análisis utilizando vuestra propia realidad laboral. Nos referimos a aquellos factores relacionados, por un lado, con la organización del trabajo, en segundo lugar, con el contenido del trabajo, es decir, cómo se organiza el trabajo que hago, cuál es ese contenido de ese trabajo que hago, la realización de la tarea en sí, el proceso de desarrollo, cómo llevo a cabo mis tareas. Y por último, y no es un tema menor, con los vínculos interpersonales que desarrollamos en nuestro lugar de trabajo. Esto está íntimamente ligado con toda la problemática de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Estos cuatro factores, juntos o por separado, son capaces de afectar el desarrollo del trabajo diario y de la salud física, psíquica o social del trabajador. En los últimos años, junto con esos cambios en la realidad del mundo laboral, surgió un nuevo tipo de exigencias laborales, donde el estrés ocupacional, la depresión, los trastornos de personalidad, surgieron como nuevos riesgos ocupacionales vinculados con factores psicosociales y que suponen problemáticas muy importantes en el ámbito laboral. Se manifiestan de manera epidémica y pueden variar, sin duda, en función del tipo de organización de la que estemos hablando. La Organización Internacional del Trabajo en el año 86 definió estos factores psicosociales en el trabajo como interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, de un lado, esos cuatro aspectos, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades a todos los niveles, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todo esto
a través de percepciones, de experiencias que pueden influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo. Eh, en un próximo vídeo vamos a analizar brevemente los principales factores psicosociales de riesgo y los riesgos psicosociales más comunes y los más conocidos. Nos estamos viendo muy pronto. Os esperamos y ya sabes, si te parece interesante el contenido de nuestro canal, te pedimos que te suscribas, que des al like si te gusta, que actives la campanita y así te va a mantener informado, informada de los nuevos vídeos que subamos. Y si conoces a alguien que piense que puede estar interesado en estos contenidos, compártelo. Y como siempre, gracias por estar de ese lado y cuidaos mucho.